Lo que pasa que el poder... Bueno, perdón. Sí, Silvia. Iba a decir que hay muchas mujeres trabajando, muchísimas en el Poder Judicial, pero en los cargos decisorios, en la cabeza, siempre están ellos. Sí, eso es lo que se llama el techo de cristal, ¿sí? Es un techo invisible, ¿sí? Que hace que las mujeres no puedan llegar a cargos altos. Se habla del techo de cristal en el Poder Judicial específicamente porque pasa eso, hay muchas mujeres en todo el Poder Judicial, la mayoría de los cargos en el Poder Judicial son mujeres, pero luego si vas a los cargos más altos, o sea, secretarios y jueces, son varones la mayoría. Eso hay un montón de informes o investigaciones al respecto que dan esos números. ¿Quién iba a decir algo? Bien. Eso no tendría que ser así, ¿no, profe? Porque, o sea, hay una desigualdad. No tendría que ya ser así. Y supuestamente tiene que ser igual el hombre y la mujer. Hoy en día es igual en todos los aspectos. Exacto. De todos modos, se avanzó un montón realmente, porque si pensamos unos años antes, ni se hablaba de esto. Y, por ejemplo, la paridad es una norma del 2017 en el Congreso, eso fue un paso fundamental, o sea, se va avanzando, pero bueno. Sí, igual yo la otra vez leía un artículo de un juez que estaba haciendo el examen para que lo elijan de la provincia, creo que de Santa Cruz, del Sur era, y le preguntaban puntualmente sobre el techo de cristal y no podía contestarlo. O sea, hacía agua como si usted me pregunte ahora toda la Constitución en este momento, que todavía no la tengo muy clara. Ese video, sí. O sea, no sabía ni de lo que le estaban hablando y tiró sabía fruta. Y hacía agua por todos lados, sí, tremendo. Sí, creo que fue el cuatrimestre pasado, entonces yo lo mostré en clase. Sí, yo lo había escuchado en la radio, pero sí, tremendo fue. Bueno, volvemos. Entonces, se incorpora este Consejo de la Magistratura en la reforma de 1994 justamente por este diagnóstico de los problemas de funcionamiento dentro del Poder Judicial. Se quiere incorporar a este nuevo órgano para que esté a su cargo la designación y remoción de jueces y juezas de tribunales inferiores a la Corte Suprema. Todo lo que está por debajo de la Corte Suprema va a ser parte de la designación y remoción del Consejo de la Magistratura. Corte Suprema, ya dijimos, no. Corte Suprema continúa a cargo de presidente o presidenta de la Nación con acuerdo del Senado de 2/3. Eso es lo que va a tener que pasar ahora. A partir de la renuncia de Elena Hayton de Noesco, el presidente o presidenta va a tener, presidente en este caso, presidente tiene que proponer un nombre, que elige al azar, lo que quiera, quien quiera, que como decíamos, esperemos, contamos con que sea mujer, propone al Senado y el Senado tiene que darle 2/3 de sus votos para aprobarlo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿alguien puede empezar a leer el 114? Yo lo leo si quiere, profe. Dale. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Bien, el Consejo será integrado. Sí. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. Serán sus atribuciones. 1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. 2. Emitir propuestas internas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. 3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la Administración de Justicia. 4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. 5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados. En su caso, ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente. Y 6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. Perfecto, bueno, hasta acá 114 nos va a decir
creamos al Consejo de la Magistratura, ¿sí? A partir de esto que vimos, con la finalidad de ser más eficaz y transparente, ¿sí? Porque el diagnóstico era el Poder Judicial funciona mal, y nos va a decir cuáles son sus principales funciones, ¿sí? Cuáles son las principales funciones del Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Que son básicamente estas. Después les paso este PowerPoint para que lo tengan si quieren. En algún lado del PowerPoint tenía las funciones resumidas, acá las tenemos. La selección mediante concursos públicos de postulantes, emite las propuestas internas para el nombramiento de magistrados de tribunales inferiores. Bueno, acá nos dio pistas de cómo va a ser el proceso de designación, ¿sí? El proceso de designación que hace el Consejo de la Magistratura para cargos de tribunales inferiores se abre un concurso, hay postulantes, un concurso público, los postulantes se presentan, rinden ese concurso, se va a hacer un concurso de oposición, lo que se llama oposición y antecedentes, se rinde el concurso, pero además se evalúan los antecedentes de cada uno de los y las postulantes, y a partir de todo ese proceso de concurso, ¿sí? De oposición y antecedentes que se llama, el Consejo de la Magistratura va a elegir una terna. Los 3 mejores puntuados van a ser parte de esta terna, ¿sí? Digamos, de los mejores del concurso. ¿Qué pasa con esa terna? Deberíamos saberlo porque ya lo vimos en otra unidad. Va al presidente, se eleva. Exacto, le remite la terna al presidente y el presidente va a elegir a discreción también de esa terna cuál quiere remitir al Congreso para su acuerdo, para el Senado para su acuerdo. ¿Sí? O sea, incluso elige sin tener en cuenta no, el de esos orden. 3, que son los 3 mejores, puede elegir a discreción. Ahí está. ¿Sí? Ahí también tenemos otro de los problemas respecto a la composición de género, porque después si se elige, no quiero decir a dedo porque es lo que corresponde, digamos, es lo que dice la Constitución, pero ahí tampoco es difícil que en esa selección de esos 3 se pueda tener en cuenta género, si no es un dato previo, digamos, si no es un dato recolectado previamente. Bueno, para este cargo o en esta jurisdicción hay tantas mujeres, tantos varones, ¿entiendes? Pero, digamos, si hay 2 mujeres y un varón, se puede elegir tranquilamente al varón para remitir al acuerdo del Senado. Administra los recursos y ejecuta el presupuesto de la ley asignada a la Administración de Justicia. Esto todavía está en disputa con la Corte Suprema, que continúa el presupuesto, con la administración del presupuesto. Ejecutar facultades disciplinarias sobre los magistrados. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados en caso de ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente. Yo les decía, administra justicia, designa y remueve, o sea, y es parte del proceso de remoción. Para la remoción, el presupuesto? Antes de la remoción, el Consejo de la Magistratura tiene facultades disciplinarias ante algún incumplimiento de jueces o jueces. Y luego, ante causales posibles de remoción, que ahora lo vemos en el artículo siguiente, lo que va a hacer es decide la apertura del procedimiento de remoción. El procedimiento de remoción no lo va a hacer per se el Consejo de la Magistratura, sino que lo hace el jurado de enjuiciamiento, ¿sí? Que se crea ad hoc para ese proceso a partir de un listado, ¿sí? De posibles jueces del jurado de enjuiciamiento, ¿sí? Entonces, decide la apertura y lo remite a ese jurado de enjuiciamiento para que juzgue, para que decida si tiene que haber una remoción o no. Dictar los reglamentos relacionados a la organización del Poder Judicial, etc. ¿Qué me decía Silvia? El manejo del presupuesto, dijo usted algo. O sea, ¿el Consejo de la Magistratura tiene que manejar un propio presupuesto o el presupuesto El Consejo de la Magistratura debería administrar el presupuesto de todo el Poder Judicial de acuerdo a lo que dice este artículo, pero todavía está en disputa con la Corte Suprema, que tradicionalmente fue la que conservó la facultad, digamos, la que tuvo el presupuesto, aún lo administra la Corte Suprema. Gracias. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Con Consejo de la Magistratura? Bien. Sí, esto es, básicamente lo estamos viendo profundizado.
su propuesta de terna. Esa propuesta de terna, algo importante, es vinculante, tienen que ser esos tres o esos tres. Acá es lo que les decía, no estaría sucediendo. Sí, y esto refiere a la apertura del procedimiento de remoción. Profe, ese PowerPoint lo podría subir al campus, por favor. Sí, claro. Gracias. Bien. Luego en el 115 vamos a tener justamente esto que es el jurado de enjuiciamiento. Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53 por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado, ya lo saben, después si hay un delito o algo, eso lo resuelve la justicia, por lo mismo me pasa con el resto de los funcionarios de los poderes, pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a la acusación de juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Corresponderá archivar las acusaciones y en su caso reponer al juez suspendido si transcurrirán 180 días contados desde la decisión de abrir procedimientos de remoción sin que se haya sido dictado el fallo. Listo. De todos modos, el Consejo de la Magistratura tiene una ley específica que la tarea de esta unidad es que ustedes busquen las leyes específicas de cada uno de los tres órganos que vemos. Y vamos al artículo 53, así repasamos las causales de remoción, que son las causales de juicio político, justamente. Mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. ¿Sí? Para todos es lo mismo. Mal desempeño, amplísimo esa causal, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. ¿Sí? Por ley está establecida la composición del Consejo de la Magistratura, la integración del Consejo de la Magistratura. ¿Se acuerdan que era un poco el kit de la cuestión de Rizzo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que se dictó una ley para ampliar el Consejo de la Magistratura y modificar qué? ¿Se acuerdan específicamente qué hacía la ley? El Hacia tema de la que, elección. exacto, la forma de elección de justamente los representantes de la judicatura, del Poder Judicial y del Colegio Público de Abogados se elegían por voto popular, de acuerdo a esa ley que ya la Corte la anuló en Rizzo. Iba justo con las elecciones generales, era medio complicado. Había una lista, exacto, pero se hacía el mismo día. Exacto. Lo que tenemos hoy es la ley anterior a la de Rizzo, porque Rizzo anula la ley que reformó. Tenemos 13 miembros, ¿sí? Esperen que quiero buscar la otra. Bueno, no lo tenemos. La ley que estaba en juego en Rizzo había ampliado a 21 a los consejeros, ¿sí? Pero hoy seguimos con la ley anterior, que es la 26.080, que son 13. Tenemos 3 jueces, 3 integrantes del Poder Judicial, 6 legisladores, que van a ser 3 senadores, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, y 3 diputados, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, 2 abogados matriculados, ¿sí? Un representante del Poder Ejecutivo Nacional y un representante del ámbito académico y científico. Básicamente es un profesor regular de universidad, ¿sí? Abogados. Para este periodo, 2018-2022, estos son los consejeros, ¿sí? Estos son los 3 del Poder Judicial: Recondo, Culota, Lugones; Cámara de Senadores, Pilate Vergara, Mariano Recalde y Giacopo; diputados Tonelli, Camaño, Siley; abogados tenemos a Matterson y a Diego Marías; Poder Ejecutivo es Sustarros, ¿sí? Es el representante que designa al Poder Ejecutivo como consejero; y de la Academia, Diego Molea, que es de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ¿sí? Perdón, 19, no 21, me equivoqué. 19 era la modificación de la ley. Pero, sí, pero sepan que hoy lo que rige es esta. Originalmente fueron 20, después se achicó a 13,
y es lo que rige ahora, porque la reforma que hizo la 26.855 se anuló por Rizzo, el fallo Rizzo. ¿Sí? Profe, yo le quería consultar, si ellos mismos eligen a los demás magistrados, la primera vez cuando se formó, ¿quién los eligió? ¿Cómo? Que ellos, los que componen el consejo, eligen a los otros miembros, entonces ¿Cómo quería eligen saber a los cuándo. otros miembros? No, no eligen a los otros miembros. Cada órgano elige a los consejeros, o sea, el Poder Judicial Sí. envía a sus consejeros. Cierto. El ámbito académico envía a sus consejeros de la forma, a su consejero, que es uno, de la forma que se elija. El Poder Judicial designa a su consejero. En el Poder Legislativo, Senado elige a sus 3 consejeros, con diputados elige a sus 3 consejeros. ¿Sí? Claro, cada Pero uno designa su representación. Claro. Pero los que componen también pueden, digamos, involucrarse en el funcionamiento, o sea, cómo funcionaría el consejo, ¿no? O sea, pueden dictar las propias reglas de cómo funciona. Sí. Claro, No entiendo esa la era mi pregunta, consulta. Macarena. ¿Cuál es la pregunta? No, nada, ya se me despejó la duda. Gracias. Perfecto. Bueno, ¿estamos hasta acá con Consejo de la Magistratura? Yo después les subo este Power para que lo tengan a mano y listo. ¿Sí? Bueno, pasamos a... estoy pensando. No, hagamos esto. Dejemos Ministerio Público y Defensor del Pueblo, que es rapidito y breve para el inicio de la clase que viene, que vemos ya Derecho Procesal Constitucional. Y ahora Marcelo nos cuenta el fallo y cerramos la clase. ¿Parece? Vale.